Gloria al Señor. Bonita mañana lluviosa, ¿no? Pero dio para llegar. ¿A cuántos les gusta la lluvia? Amén. A mí también me gusta. Gloria al Señor. Estamos estudiando Hechos. Toca el capítulo 9. ¿Se acuerdan de ayer? ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Se acuerdan de dos palabras? Propósito y proceso, o proceso y propósito, como querramos. En cualquiera de los casos es la obra del Espíritu Santo en una persona. Vimos que los peores panoramas son el preámbulo a que Dios se glorifique de una mejor manera entre los suyos. Y lo vamos a ver esta mañana también. El Espíritu Santo toma a un solo hombre para iniciar una gran obra. Vimos también que hay quienes no entienden el Evangelio. Y vimos también que el camino de la fe es ir, creer, hacer, sin ver y sin entender. Eso fue lo último que vimos en ayer. Ahora, hermanos amados, hoy vamos a ver algo que es importantísimo. Vamos a ver que el Señor también siempre toma uno y con ese uno hace algo muy grande. Hay algo que acontece generalmente en la iglesia y es que se hace una mezcla de Pablo y de Pedro. Se mezcla el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. Y aunque ellos trabajaban para el mismo Dios, se le dio a cada uno una función diferente. Por ejemplo, Pedro era uno de los 12 apóstoles. Su centro de acción, digamos, era Jerusalén. Ministró principalmente a Israel. Fue llamado por cuando Cristo estaba en la tierra y vio la gloria de Cristo en la tierra. Ahora, no es así el asunto con Pablo, porque Pablo fue llamado aparte de los 12. ¿Se acuerdan que él en una parte dice, y al último, como a un abortivo me llamó a mí, ¿no? Su centro su búnker de trabajo, si ustedes quieren, el lugar donde él centró su ministerio, fue en Antioquía. Y Pablo se dedicó a ministrar, aunque ministraba en las sinagogas primero en la ciudad que iba, el centro o su blanco eran los gentiles, no eran los judíos. Pablo fue llamado como apóstol por Cristo, pero desde el cielo. Y fue un llamado personal y todos lo vieron. No fue que vino un tipo y le dijo, oye, vas a ser apóstol desde hoy día, te voy a dar mi cobertura. No fue así. Lo llamó Dios, lo llamó el Señor Jesucristo desde el cielo, pero hubieron testigos, y hubieron testigos, gente inconversa, de que esto fue así. Ahora, Pedro vio la gloria de Cristo en la tierra, Pablo vio la gloria de Cristo en el cielo. Pablo fue llevado al tercer cielo. Entonces, es importante entender que aunque los dos pertenecen al cuerpo de Cristo, y aunque los dos hicieron un trabajo excepcional, o el Espíritu Santo hizo un trabajo excepcional con ellos, tuvieron ministerios diferentes. Interesante, porque si usted se pone a pensar, el llamado de Pedro fue bien terrenal, como lo es como Israel es el pueblo escogido según lo terrenal, así fue llamado Pedro y todos los discípulos según lo terrenal. Ahora, mírelo a Pablo. Pablo fue llamado según lo celestial. De hecho, él es el que dice que somos ciudadanos del cielo, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Él es el que fue hasta el tercer cielo y ahí Dios le mostró cosas que no se pueden explicar con palabras, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, ambos eran una simbología. Pedro era un judío recalcitrantemente judío, pertenecía a un partido político que más que político era un partido revolucionario que quería libertar a Israel por la fuerza. Ese era Pedro. Pablo era alguien que perseguía a la iglesia, pero en ambos casos a los dos el Señor los llamó y les cambió la vida. Te dije, cuando una situación adversa hay, es preámbulo de que Dios va a hacer algo grande. Y si te pones a pensar, uno que causaba esa situación adversa para la iglesia era Pablo. En esa época se llamaba Saulo o Shaulo, como ustedes quieran. Y probablemente le habían puesto ese nombre en honor al rey Saúl o Shaul. ¿Se acuerdan?
De acuerdo a su nombre, entonces este era un carnalazo. ¿Cómo era el rey Saúl, se acuerdan? Entonces, probablemente llevaba el carácter, porque acuérdese que el nombre determina el carácter o muestra algo del carácter de la persona. Entonces, el Señor lo llama y le cambia el nombre. Y de ser Saulo, se llamó Pablo. Ahora, dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Yo quiero que mire este cuadro un poco. Voy a poner aquí Pablo y el Señor. Yo quiero que en esto vamos a ver una cosa que es súper interesante. Miren, ¿qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia, rechazaba a la iglesia, aborrecía a la iglesia. Él no estaba dispuesto a que aquello que estaba establecido según lo material sea mudado por lo espiritual. Él no estaba dispuesto a aceptar que Jesús nació, murió, ellos lo mataron y resucitó al tercer día. Para él eso eso era una terrible afrenta para su religión. Pablo era un religioso, Saulo era un religioso, pero de primera. Entonces, él estaba molesto, estaba tan molesto que cuando lo matan a Esteban, él se alegra. Y ponen la ropa de Esteban a los pies de Pablo. Y eso es como que le diese una fuerza a Pablo, y Pablo dice: no, hay que destruir esto de una vez, vamos. Y como los sacerdotes estaban apoyando eso, Pablo empezó a perseguir a la iglesia, y de repente va y pide carta y dice: yo quiero ir a Damasco y quiero traer de allá quiero traerlos presos, a los que son de esa secta. Quiero traerlos presos. Fíjense la actitud de Saulo. Piense esto: era un hombre devoto de su religión. Otra cosa, piensen esto: era un hombre guiado según la carne, como Saúl. Él pensaba que se trataba de hacer, y no entendía que no se trata de hacer, sino de obedecer. Amén. Entonces, ese era un problema de Pablo. Estaba haciéndole honor a su nombre, Saulo. Entonces era exactamente igual que Saúl, y estaba queriendo presentar como sacrificio delante de Dios, del concepto de Dios que él tenía, a todo aquel que sea cristiano. Piensen esto: Saulo son representaciones de nuestra carne. Nuestra carne pelea constantemente con todo lo que es celestial. ¿Está conmigo? Voy a poner aquí: lo carnal persigue a lo espiritual. Todo hombre carnal vivirá carnalmente, gobernado, guiado por su carne y en pro de su carne. Porque usted me va a decir que Pablo lo que quería realmente era hacer una obra para Dios. No, Pablo lo que quería era hacerse un gran nombre. Eso es lo que quiere la carne. Saulo quería que sea conocido Saulo, oye, Saulo. Y si somos honestos, y mirándolo humanamente,
era un hombre de éxito. Era un hombre de éxito. Era un hombre que tomaba sus propias determinaciones. Mire lo interesante de la religión es esto. En la religión el hombre toma sus determinaciones de cómo va a agradar al Dios de objeto del culto de esa religión. Sin embargo, en la iglesia, Dios determina aún cómo le adoramos. Es necesario que adoren, ya no importa el lugar, sino en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Bueno, dice, está yendo este hombre todo carnal a hacer su obra religiosa y de repente se topa, si fuera mexicano diría, con el mero mero. El chamaco se topó con el mero mero y no sabía lo que le esperaba. Bueno, toda carne prevalecerá. Escuche esto porque es importante para usted. Toda carne prevalecerá mientras el Espíritu lo permita. Llegará el momento en que el Espíritu vendrá y se presentará esa carne. Y esa carne tendrá un cambio radical. Por eso todo creyente debe ser radical. Es radical y debe ser radical. No me quiero parecer a nada del mundo porque yo soy del Espíritu. Yo soy del Espíritu. No soy un mojigato. No soy un religioso. No. Soy alguien llamado por Dios y guiado por el Espíritu para pertenecer al cuerpo de Cristo. Ahora, la carne nunca va a entender eso. Cuando usted le predica eso a alguien, dice, sí, jaja, sí, pero no te entienden. Y imagínese cómo hubiera sido que alguien le predique a Saulo. Sacaba una espada y lo atravesaba, o le pegaba, o le tiraba una tunda, o alguna cosa, porque era carnal. Nunca vamos a poder convertir a la carne nosotros, los seres humanos. ¿Está aquí? Por eso es que a veces usted le predica a alguien y la persona no le entiende, o se enoja, o pelea, o se burla. Bueno, quiero que mire dos cosas que sucedieron en esta historia. Lo primero es lo carnal persigue a lo espiritual. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Ahora, lo segundo es lo carnal desaparece ante la presencia del Señor. Jesucristo. Pastor, yo quiero que el Señor se revele más en mi vida. Eso le va a doler a tu carne, ¿no importa? ¿Estás de acuerdo? Toda carne que se encuentra con el Espíritu Santo solo tiene un camino. Pablo dice en Romanos capítulo 8, capítulo 1, mejor dicho, dice, Pablo, esclavo. Mire cómo fue esta esclavitud. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Era Cristo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ay, que el Señor nos permita oír su voz, amados. Que el Señor nos quite toda religiosidad y nos permita de verdad oír su voz. Porque mire lo que pasa cuando eso acontece. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Tremendo susto, ¿no? Oye, estoy matando a los tuyos. Y me está apareciendo el mero para decirme, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Ya pensó? Qué pregunta maravillosa. Esa pregunta se la hace constantemente la carne. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y lo maravilloso es que la carne obtiene respuesta, porque una carne que pregunta eso es una carne que ha sido tomada por el Espíritu. Y la respuesta siempre es la misma. Yo soy Jesús, al quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa conversión de Pablo es igual que la de nosotros. Igual que la de nosotros. Entonces lo carnal desaparece ante la presencia del Señor Jesucristo y un anhelo ardiente de saber
quién es él, se apodera de ella. Acuérdense, estoy hablando de la carne, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Me gusta la actitud. Sabe que es alguien superior a ella. Sabe que es alguien superior a su valentía, a su valor, a todo eso. Lo sabe. Entonces, temblando y temeroso, Señor, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora mire cómo se doblega la carne ante lo espiritual. Porque está caído y pregunta quién eres. Le avisa que era su enemigo, porque él era enemigo de la cruz de Cristo, él era enemigo de los cristianos, y por tanto el que es enemigo de los cristianos es enemigo de Cristo. Le avisa quién es, e inmediatamente la carne dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La conversión implica obediencia absoluta y dependencia. Si usted es convertido y vive como usted le da la gana, perdóneme lo vulgar que soy para hablar, usted no es un convertido. Porque quien se ha encontrado con el Señor Jesucristo, aquel que ha sido tomado por el Espíritu Santo, no vive como le da la gana. Ha aprendido a depender de Dios y pide instrucciones. ¿Qué quieres que yo haga? El temblando y temeroso. Temor, temblor y un gran deseo, temor, temblor, dependencia y un gran deseo de obedecer se apodera de Saulo. Hermano, esto es una verdadera conversión. Esto es verdaderamente que el Espíritu Santo toque la vida de alguien. Dice, y los hombres que iban con Saulo, el Señor le dijo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escuchen, una actitud de la carne es que quiere que le den todo el plan de una, pero los que son de la fe esperan. El que es de la fe no actúa en el tiempo de él, el que es de la fe actúa en el tiempo de Dios. ¿Qué quieres que haga? El Señor le dice algo interesante. Dice, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Vio cómo es la fe? El Señor da la orden, pero no da la orden completa. Anda a esperar instrucciones. Anda a esperar instrucciones. Quizás usted lleva tiempo esperando instrucciones. Quizás usted está esperando que el Señor haga algo. Siempre piense esto. El Señor no llega antes ni después. El Señor llega en su tiempo y el tiempo del Señor es perfecto. Perfecto. Estoy sin trabajo, pastor. No se preocupe. Agárrese de Dios y va a escuchar la voz de Dios. Y cuando sea el tiempo de Dios, el Señor le dará su trabajo. Pero pastor, ¿y qué voy a hacer mientras tanto con mi familia? De su familia se encarga el Señor. Usted encárguese de buscar al Señor. ¿Está aquí? Pastor, pero es que harto lo que veo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Una cosita más. Si esa plata usted la juntó como impío y Dios se la quitó y ahora eso está provocando que usted se convirtió, no se preocupe. Dios está haciendo que otro impío amontone y se lo va a dar a usted. No sé cómo, pero Dios se lo da. Amén. Entonces, fíjese, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Eso es espectacular porque es una figura de un creyente recién convertido. Un creyente recién convertido deja de ver este mundo, pero tampoco ve el reino espiritual. Necesita que se le muestre el reino espiritual. Quiero que piense esto. Temor, temblor, dependencia y un gran deseo. Entonces, fíjense cómo fue el encuentro de Saulo y el Señor Jesucristo. Digo Saulo porque Saulo, después que se encontró con el Señor Jesucristo, no se llamó más Saulo, se llamó Pablo. Pablo. Le cambiaron el nombre. Ahora quiero que mire. Así comenzó la relación del Señor Jesucristo con Pablo. Ahora quiero que mire cómo esa relación hace que cambie la relación de Pablo
con alguien del camino. En otras palabras, mire cómo obra el Espíritu Santo en el corazón de Pablo y también en el corazón de un discípulo. Este tenía que odiarlo. Imagínense la cantidad de historias que debían haber. Este sacaba a las mujeres de los pelos arrastrándolas. Este golpeaba y mataba. Este no tenía el menor inconveniente en hacerlo. Piense lo que sentía Ananías solo de oír el nombre Saulo. ¿Ya pensó? Piense en algo que le hayan hecho a usted. Piense en alguien que le haya fallado. Y que usted sabe que le podría hacer daño de nuevo. ¿Alguien ha vivido alguna vez esa experiencia? Sé que me puede dañar otra vez. Ahora escuche. Si usted clama a Dios y si usted le pregunta al Espíritu qué actitud debe tomar, el Espíritu le mostrará en el momento adecuado cómo usted puede restaurar y bendecir a quien le hizo daño. El Señor va tratando la vida de uno y va tratando la vida de otro. Voy a poner aquí como punto 2, Pablo y Ananías. Es que quiero que usted mire cómo es el Espíritu Santo cuando toma la vida de un hombre y cómo cambia las cosas y cómo usa ese hombre para cambiar a la iglesia, para cambiar los corazones de los de la iglesia y también cómo usa los de la iglesia para cambiar el corazón de él. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esto va a ser el versículo 10 hasta el 19. Mire, Ananías dejará de lado lo que se ve para obedecer y hacer lo que no se ve. Así es el Espíritu Santo. Usted tiene que, si el Espíritu le manda a hacer algo, no mire obstáculo. Ananías estaba mirando obstáculos. Y si voy y oro y si me mata. No, pero ¿y si me trata mal? No, pero ¿y si me trata igual que siempre? ¿Y si se enoja conmigo? ¿Y si me botan de mi pega por predicarle al jefe? ¿Y si mis colegas empiezan a aborrecerme porque soy cristiano? ¿Y si peligra mi trabajo? Aquí el problema de Ananías no era el trabajo o no era la amistad. ¿Sabe qué era? La vida. Si alguien iba y le predicaba a Saulo, Saulo lo mataba. Entonces aquí ustedes tienen, está Ananías ante una disyuntiva. Obedezco lo que me manda el Espíritu aunque se vea un inminente peligro. Esa es la actitud. Versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Todo el que está a tu lado en una congregación es instrumento escogido. Voy a poner aquí, todo el que está a nuestro lado en una congregación es instrumento escogido. Ahora, hermano, el Señor va a usar este tipo de instrumentos. En algunos casos son instrumentos escogidos no muy agradables que el Señor usa para pulir nuestro carácter. Y en medio del proceso aprendemos amor verdadero, amor del bueno, como dicen las canciones. Fue entonces Ananías, y luego dice en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quienes
Predican la doctrina de la prosperidad, de que tú nunca te puedes enfermar, de que a ti nunca te puede ir mal. Obvian este versículo. Lo han borrado. No lo han borrado literalmente, pero lo han borrado de sus predicaciones. Porque todo siervo del Señor puede pasar tiempos difíciles. Todo siervo del Señor puede pasar por momentos en que Dios pulirá su vida, su carácter y su amor. Y eso duele. Ok. Fue entonces Ananías, me gusta mucho eso. Ananías obedeció. Voy a poner aquí la carne, o mejor dicho, el espíritu prevalece por sobre los temores de la carne. El verdadero amor echa fuera el temor. ¿Sabe? No importa qué tanto miedo usted tenga, si usted es lleno del Espíritu, el Espíritu siempre prevalecerá por sobre los temores de la carne. Mire la actitud inmediata de Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Perdón. Y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿cómo lo trata? ¿Cómo le dice? No es su hermano el que usted escoge como hermano en la iglesia. Es su hermano aquel a quien el Espíritu llama. ¿Está aquí? No, ese es un asesino, Señor. El asesino, cuando el Espíritu, cuando ha sido tomado cuando el asesino ha sido tomado por el Espíritu, ese asesino pasa a ser tu hermano. No importa lo que hizo, es tu hermano. Hablan de que la iglesia cristiana evangélica es intolerante. ¿Qué puede ser más tolerante que eso? Que Dios le perdone los pecados a un hombre y lo considere exactamente igual que otros hombres santos. ¿Qué puede haber más tolerante que eso? En el Señor los homosexuales dejan de ser homosexuales. En el Señor las lesbianas dejan de ser lesbianas. Doy fe, en esta congregación ha acontecido, señores. En el Señor los asesinos dejan de ser asesinos. No hay nada que no pueda ser cambiado por tu Dios y el mío. Entonces, ama a tu hermano y deja que Dios haga su trabajo. Amén. No quieras tú hacer la obra de Dios. Deja que el Espíritu obre. Necesitamos que el Espíritu obre. Ananías necesitaba que el Espíritu obre. Y me gusta mucho la actitud de Ananías, porque Ananías se rinde a lo que el Espíritu le manda. Se rinde a lo que Jesús dice. Y va y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Quiero llevarte a una reflexión. No es cualquiera que se ha convertido, es Saulo, ¿verdad? El que asolaba. Es muy importante la vida de Saulo, ¿sí o no? Fue muy importante la vida de Saulo en la iglesia primitiva. ¿Lo fue o no lo fue? Ahora quiero que mires una cosa. No dice que Saulo oró en lenguas. Ahí caramba. Fue y le impuso las manos, pero no dice, e inmediatamente fue bautizado y hablaba en lenguas. No dice. Esto a mí me dice una cosa. El hablar en lenguas no debe ser un requisito para que tú creas que la otra persona es salvo. Las lenguas son un don igual que cualquier otro. Ok. Ahora, primero está, Pablo se encuentra con Jesús. Luego Ananías se encuentra con Pablo. Ahora Pablo se va a encontrar con los judíos. Ahora sí que le tocó el 8, diría el chavo, ¿no? Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. ¿Vio que no esperó? Cuando el Señor te manda, no hay opción de. Lo que uno tiene que hacer es no automandarse. ¿Qué dije yo? ¿Se acuerdan lo que he hablado del llamado? ¿Qué tipos de llamados hay? 3. Muy bien. ¿Cuáles son? Como el programa de televisión. Yo me llamo.
No sirve. Otros me llaman. No sirve tampoco. Dios mismo me llama. Ese es el que vale. Entonces, no se autollame. No deje que los hombres lo llamen. Espere que Dios lo llame. Amén. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos de los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Voy a poner aquí como punto 3, Pablo y la religión. Versículo 20 hasta el 31 va a ser esto. Mire, los religiosos estaban atónitos. Miren, todo religioso puede pelear con un hombre y puede rechazar a un hombre y puede perseguir a un hombre hasta que Dios toma a ese hombre. Y luego el religioso quedará atónito. Porque es muy fácil decir, vos te cambiaste de religión, no quiero saber de vos. Es fácil decir eso. Mientras uno ve a la persona en una actitud igual a la anterior. Te cambiaste de ser un religioso, te cambiaste para ser otro religioso. Pero si cambiaste de ser un religioso a ser un hombre espiritual, vas a quedar atónito. El religioso va a quedar, ¿y ahora? ¿Psora? O como dice la hermana Andreita, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasa? Están atónitos. Atónitos. Y dicen, oye, bueno, en fin, ¿este qué es? ¿Qué es? ¿Es de nuestro lado, del otro lado? ¿Es religioso? ¿Qué es este, pues? Y le lavaron el cerebro a este. Me lo torcieron. Bueno, ahora los religiosos comenzaron a perseguir al que antes era perseguidor. No se preocupe por lo que le hacen algunos que lo persiguen por causa de que usted es creyente. Ore para que se conviertan y después ellos vivirán en carne propia lo que es ser perseguido. No se preocupe, deje que Dios les enseñe. Usted no se mete a enseñarle. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Nunca dude de los métodos de Dios. Son extraños, no son lógicos. Pero es como a Él le gusta hacer las cosas. Él tiene sus tiempos y sus sazones, tiene su modo de hacer las cosas. Nosotros no la entendemos. La entenderemos algún día, cuando lleguemos y estemos con Él. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Grave la vida de Pablo. Ya pensó, los discípulos le tenían miedo y los otros lo perseguían. ¿Dónde iba a ir? Es la actitud del que es carnal y no sabe, cuando está con la gente que no es cristiana, cuando está con la gente del mundo, se comporta como del mundo, pero no se siente bien ahí. Y cuando está con los creyentes no se siente cómodo porque anhela las cosas del mundo. Es triste la vida de un carnal. A mí me da pena la vida de un carnal. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Los religiosos comenzaron a perseguir al que antes era perseguidor. Voy a poner aquí, los creyentes
recibieron a Saulo por el testimonio del Espíritu Santo en él. Hermano, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No todo el que se dice creyente es creyente. Entonces, tiene que haber testimonio del Espíritu Santo en él. Eso no se sabe de buenas a primeras. Eso se sabe si alguien que conoce de tiempo a la persona te lo comenta. O eso acontece cuando empezás a ver fruto en esa persona. Hágame un favor, no diga que es cristiano. Simple y sencillamente ame. Ande gozoso. Viva en paz con todas las personas. Tenga paciencia. Devuelva un bien por un mal que le hacen. ¿Sabe? No deje de creer. No sea el más aguerrido de su grupo, sea el más manso de su grupo. ¿Sabe? Su Dios es bueno, usted sea bueno. No sea de los que se irrita y explota de buenas a primeras. Sea templado, practique la templanza. Amén. Si el Espíritu se ve en nosotros, la gente creerá. Es mejor que te pregunten por qué sos diferente a que te digan, ¿qué vas a ser cristiano vos? ¿Verdad? Bueno, los creyentes recibieron a Saulo y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Voy a poner aquí la obra del Espíritu produjo un tiempo de paz para la iglesia. Acuérdense, es una lucha, es una guerra, entonces siempre que el Espíritu Santo hace algo, aparecerá oposición, lo hemos visto antes, al comienzo. Ahora veamos a Pedro. ¿Cómo se comportaba Pedro? ¿Cómo era Pedro? ¿O cómo es el ministerio de Pedro? Veamos un poco el ministerio de Pedro. Esto es 4. Pedro y la iglesia. Esto va a ser versículo 32 hasta el final. Hasta el 43. Con esto acabo. Mire Pedro, acuérdense, Pablo, aunque tenía relación con la iglesia, fue llamado para los gentiles. A Pablo la iglesia le ha hecho una obra. Ananías, que era la iglesia, ha ido y ha orado por él, le ha impuesto las manos y Pablo ha sido sanado. Ahora mire Pedro, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Está atento, está pendiente a sus hermanos, y en cuanto es llamado, responde inmediatamente. Mire, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y mire, este no le impuso las manos y la tumbó. Este no vino y dijo, por mi fe, ahora, levántate. No dijo. ¿Qué hizo Pedro? Se puso de rodillas, señores. Y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él dándole la mano le levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón
curtidor. Perdón, me salté el 32, ¿no? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Sabe por qué le decía antes que él no impuso las manos y la tumbó y todo eso? Porque, hermano, no se necesita hacer show para que Dios obre. No se necesita. No se necesita crear una atmósfera. Vamos a crear una atmósfera sobrenatural. No se necesita. La atmósfera sobrenatural no la creamos nosotros. La atmósfera sobrenatural la da el Señor Jesucristo en medio de nosotros. Y la atmósfera sobrenatural la crea el Espíritu Santo al empezar a hacer cosas sobrenaturales en medio de nosotros. Por cierto, nada es para autodeleite, aunque nos autodeleitamos en el Señor. ¿Me dejé entender? Nunca piense que las cosas suceden por usted, para usted, en usted y con usted. No, las cosas suceden en el Señor, para el Señor, por el Señor, aunque usted es parte de ellas. Siempre metas eso en la cabeza. Pero aquí mire, Pedro y la iglesia. Pedro, voy a poner aquí, andaba sanando enfermos, andaba resucitando muertos. Todo este ministerio lo desarrollaba entre los judíos. ¿Cuál era la actitud de Pedro o cuál era el trabajo de Pedro? Añadía judíos a la iglesia. Esa era la función de Pedro. Pedro predicaba a los judíos, hacía la obra entre judíos, y la iglesia de los judíos, o los judíos convertidos en iglesia, crecían cada día más por el trabajo de Pedro. 4 cosas, mis amados, que vimos hoy. Pablo se encuentra con el Señor y de ser un hombre carnal pasa a ser un hombre espiritual. Pablo se encuentra con Ananías y los dos son usados de una manera en sentido inverso cada uno para la edificación de su hermano en el espíritu. La tercera cosa es, los religiosos empiezan a perseguir a Pablo. Y la cuarta cosa es, mientras tanto, en el cuartel de los judíos, Pedro está haciendo milagros y predicando la obra del Señor. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Sí, mi amado. Le permito una, después cortamos y de ahí ya las otras 2. Pablo no es un doctor de la ley mosaica. Sí, era un doctor en la ley mosaica, Pablo, sí. No sabía nada de Cristo. Correcto, no sabía nada de Cristo. Sin embargo, lo toma y dice allí algo que me llamó la atención, que está 3 días sin comer y sin beber. Ajá, Después viene la posición de hermanos. sí. Me pregunto, siempre me he preguntado en qué momento recibe la doctrina de Cristo, porque inmediatamente después de eso sale a proclamar la palabra. Exacto. Claro, es que mire, gracias por preguntarlo. Dice él, Pablo era un doctor en la ley, y es verdad, instruido a los pies de Gamaliel, era un capo de la época, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, ¿no? Y entonces se topa con el Señor Jesucristo, pasan 3 días, y luego dice, inmediatamente Pablo empieza a predicar el Evangelio. ¿Qué sucedió? ¿Qué rato el Señor lo preparó, no? ¿Qué rato él estudió el Nuevo Testamento? No, de hecho no estudió el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento lo iba a escribir en gran parte él. Solo que la persona que se encuentra de verdad con el Señor, acuérdese, dice, después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, eso lo incluye a usted y a mí, y escribiré mi ley en sus corazones. Entonces, inmediatamente Pablo se encuentra con el Señor lo nutre de todas esas cosas, y él descubre, mire, muéstreme un religioso, teólogo, y hágale leer la Biblia, y para él todo es ley y todo esto, pero muéstreme a alguien que se encontró con el Señor Jesucristo y que ha sido tocado por el Espíritu Santo, y esa ley que antes él veía de una manera, ahora de repente empieza a ser luz y la ve de otra manera. Entonces, eso fue lo que pasó. Claro que después Pablo
recibe un curso intensivo en algún punto de la eternidad, porque dice que el Señor se lo llevó, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo creo que fue fuera del cuerpo, pero bueno, da lo mismo lo que usted quiera creer, ni Pablo sabía. Fue llevado al tercer cielo y se le mostró cosas inefables, cosas que no se pueden describir con palabras. Entonces, Pablo no solamente tenía la ley escrita en su corazón, no solo tenía su mente renovada por causa de la ley, porque ese es el asunto. El Señor escribe aquí, en mi corazón, su ley, y luego yo leo su ley o su palabra, y mi mente es renovada, y de repente lo que está aquí sale aquí, y esto empieza a gobernar mi ser. ¿Me dejo entender? Entonces, eso fue lo que pasó con Pablo. Y por esa razón, Pablo de inmediato comenzó a predicar, ¿no? De inmediato. Escuché una vez a alguien que decía, no podría haber sido otro que Pablo. Podría haber sido cualquiera, señores. No, es que Pablo era el único que podía en esa época. No, Pablo fue alguien a quien Dios escogió, pero pudo ser cualquier otro. No, es que el Señor lo escogió a Picolín porque solo él podría ser el pastor del gran mandamiento. No, pudo ser cualquier otro. Al Señor le plació que esté yo. Pena, queridos. No, estoy bromeando. ¿Verdad? Al Señor le plació y listo. Sí, mi amado. Correcto. Claro que no dice qué tiempo, ¿no? Pero sí, muchas gracias por el aporte. También pasó un tiempo con los discípulos. Ahora, qué lindo que venga alguien y que hace 3 días conoce al Señor y empieza a congregarse con nosotros y pasa un tiempo, y en lugar de ver chismes, peleas y demás historias, sea instruido en el Evangelio por todos nosotros. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo hago eso, pastor? Simple. No hable mucho, ame. Tenga gozo en su corazón, viva en paz. Ya le dije, que el fruto del Espíritu sea notorio en usted. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, por este estudio. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Gracias por tu misericordia. Y Padre, quiero pedirte que seas propicio a nosotros, Señor. Y nos permitas no solamente entender tu evangelio, sino vivirlo, Señor. Y Padre, que nuestra relación contigo no sea religión, sino que nuestra relación contigo sea de verdad del Espíritu. Señor, ayúdanos. Padre, es muy fácil reconocer a alguien que es tuyo por su fruto, Señor. Dios mío, quiero pedirte en esta mañana que bendigas la vida de Annalise Vargas, de Olga Cabral, de Sarita Hidalgo, de Silvana Alberti, de Elpidio Amancio, de Luis Fernando Jofré y su familia, de los Jofré Zamora, de Ezequiel Mardesich, de Nancy Justiniano, de la familia Vargas, de Renato Vega y Cintia Vega, de Mauricio Mendoza, de la familia Esquivel Rueda, de Glenny Encinas, de la familia Villarroel Tomás, de María Esther Mendoza, de Andrés y Lucía Aparecida, de Mabel Rivas, de Teresa Martínez Torres, de Dayana Algarañaz, de Martín Onarri, de la familia Caballero Espinosa, de la familia Justiniano, Isabelita y toda su casa, de Fabricio y Evelyn, de la familia Torrico Mogro, de la familia Soleto Barba, de la familia Suárez Parada, de la familia de Carolina Áñez y de toda su casa, y de Juan Montaño, Señor, bendícelos, glorifícate en ellos. Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra perfecta en cada uno de ellos, Señor, y todos sean sanos y salvos para la alabanza de la gloria de tu gracia. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.